Infinita 100.1. Analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. A mí la primavera me hace muy bien. A mí también. Sí, me encanta porque más coincide que para nosotros llega en septiembre, las fiestas patrias. Nosotros que trabajamos más bien tarde, empiezan los días a ser más largos. A mí me encanta el cambio de hora. eso. Los científicos de la comunidad médica me pueden decir una y otra vez que hace pésimo y yo voy a decir lo mismo, me encanta. Pero hay gente a la que esta época, que es medio como puede ser incluso contraintuitivo, ¿no? Que incluso los efectos de a veces fenómenos llamados como la depresión estacional los puede afectar más en primavera. De hecho, existe un fenómeno acuñado que se llama primavera gris, que es el efecto que se produce en personas que por alguna razón esta época en donde a pesar de que empieza a mejorar el tiempo, hay más luz en general, como que da la impresión que está asociada más a la alegría, eso termina provocándoles incluso mayor estrés. Claro, en la salud mental. según alguien me explicó alguna vez, pero esta va a ser la ocasión de aclararlo, Matías, tiene algo que ver con la falta de sintonía entre lo que está pasando afuera, lindo, soleado, pajarito, y lo que está pasando en el interior del sujeto. Y esa falta de sintonía, ese desajuste pareciera ser lo que resulta más doloroso. Pero bueno, ya vamos a presentar a una experta para que nos lo explique mucho mejor. Justamente estamos aquí con la doctora Karen Celis Atenas, académica de psicología y colaboradora del doctorado de Estudios Psicológicos y Sociales del Bienestar de la Universidad Santo Tomás. Doctora, ¿cómo está? Muy bien. Muy buenas tardes. Hola, Muy doctora, buenas bienvenida. tardes. Un gusto. ¿Tiene que ver con eso este fenómeno, doctora, la como suerte de disociación entre efectivamente como que, oye, todo el mundo está diciendo que es la época más feliz, que está la luz, dan como ganas de salir y aún así yo me sigo sintiendo mal? Sí, hay algo ahí de eso, porque, bueno, tenemos que entender primero que las transiciones y los cambios de estación también implican cambios dentro de nosotros, porque nuestros ciclos circadianos cambian. Y eso, en el contexto del paso del invierno, en donde estábamos en reflexión, en un proceso de renovación, y salir a la primavera, se produce una brecha entre quienes sí lo toman como un momento, como tú decías, me gusta, viene septiembre, vienen las fiestas patrias para nosotros, pero también hay personas que tienen un proceso que es mucho más lento. Y en ese proceso más lento también biológico se produce esta brecha, esta diferencia. También, en el fondo, también hacen esta disociación, como decía Paola, de decir, todos están felices, pero yo no puedo sentir eso, no estoy conectado con eso, porque vengo ya y arrastro un momento de oscuridad, un momento de tristeza. Entonces ahí se produce esta brecha y este concepto de la primavera gris. Y se transforma, doctora, en una suerte como de... Perdón, Pau, se transforma en una suerte como de presión, ¿no? Sí, como de... Exacto, hay una presión. El mundo me dice que tengo que ser feliz y no me siento feliz. Claro, en el fondo tenemos flores, los pajaritos cantan, los árboles se renuevan, hay más luz, entonces tendríamos que estar todos felices. Pero no todos lo vivimos así. Pensabas no solamente en la presión, sino también en la mayor soledad en que se debe vivir, ¿no? Porque si uno está mirando que todo el mundo está enfiestado, por así decirlo, inclusive la naturaleza, entonces mi sensación de falta de sentido, de gris, digamos, me hace sentir como una experiencia incluso más solitaria. Exacto, porque en el fondo digo, ¿cómo voy a aguarles la fiesta, perdón lo coloquial, no calzo ahí, no estoy ahí, no puedo estar ahí y en el fondo, ¿cómo le digo al resto que yo estoy mal? Y ahí también falta muchas veces que uno no observa al otro, no lo está mirando para saber que lo está pasando mal. Y esta persona se va mucho más adentro, se oculta, se queda más encerrado y cuesta mucho más que salga de ese momento. Y a propósito de ese concepto que usted apunta, que creo que es clave, el mirar al otro, sobre todo mirar a aquellos en nuestro entorno más próximo, ¿verdad? En familia o en círculos de amistades, incluso lugares de trabajo, siempre pensando en el cuidado del próximo, ¿no? Del prójimo. Exacto. ¿Es o no cierto? Lo pregunto sin ninguna, digamos, no es retórico, de verdad que no lo sé. Una persona que ha tenido esta depresión estacional o estas dificultades con el cambio de estación, ¿va a tener propensión a tener esta dificultad cada vez que se produzca este cambio de estación? ¿O puede ser un fenómeno puntual que tenga que ver con algo más bien
exógeno que esté pasando en su vida y no tanto con el mundo interno. Claro, tenemos que tener claro que en este fenómeno, en el fondo, no es solo biológico y que está marcado también por elementos psicosociales y del ambiente. Entonces también en la conjunción de ambos este fenómeno se va a dar o no se va a dar. No es que lo viva todas las estaciones, sino que hay momentos y momentos de la vida también que hacen que esto se dé más. Ahora, doctora, ¿eso puede significar que en los cambios de estaciones efectivamente se vean casos tan extremos como que durante ese momento aumenten los casos de personas que deciden quitarse la vida? Así es, porque en el fondo tenemos que entender que una persona que toma la decisión de quitarse la vida está en un momento de tal desesperanza de ver que no hay otra salida y que la única forma de aliviar esa desesperanza, ese dolor, ese sufrimiento, es en el fondo quitándose poniéndole la vida. fin así. Poniéndole fin a su vida, exacto. Entonces, por eso se producen también estos pics, como se llama el pico primaveral, el pic primaveral, y en este pic primaveral también aumentan las tasas de suicidio. Doctora, los especialistas en esto son ustedes, ¿no? Los profesionales de la salud mental. Y claro, obviamente no ocurre demasiado a menudo que un intento, digamos, una persona con una ideación suicida o con un intento suicida esté justamente enfrentado a su terapeuta, porque mucha gente no llega nunca a ver un terapeuta, o porque cuando llega, bueno, lo ve una vez cada semana, cada 2 semanas, y el día es largo y la semana también. Entonces la pregunta que le quiero hacer es cómo podemos nosotros como sociedad contribuir. Fíjese que Matías y yo tenemos una misión que nos hemos impuesto, que cada vez que pronunciamos la palabra suicidio, contamos del número asterisco 4141, sea que estamos hablando de una noticia, que estamos hablando de esto, de temas de salud, porque queremos siempre tratar de poner ese granito de arena, pero uno imagina que hay más que uno puede hacer. Y quería preguntarle eso, doctora, cuando sabemos que la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años es precisamente el suicidio, y más todavía que estamos empezando esta etapa primaveral, ¿qué más podemos hacer? Bueno, primero, lo fundamental es el 4141. Sí, o sea, bien, qué bueno que en el fondo ustedes sean portavoz de este número, porque hay un equipo grande de colegas que están ahí para poder ayudar, para poder apoyar y poder dar la contención necesaria. Aquí lo más importante es poder mirar a nuestro entorno, poder observar y mirar quiénes están a nuestro lado y cómo están. Y poder escuchar y poder observar y poder también darle las herramientas que puedan necesitar, el apoyo. Y aquí es no decirle, oye, ya vas a salir de esto, sino que decirle qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Eso es fundamental, porque también en esta sociedad pasamos muy de largo y muchas veces saludamos y decimos, hola, ¿cómo estás? Y la persona nos puede decir mal y nosotros seguimos de largo porque lo hacemos demasiadamente automático. La pregunta se hace retóricamente. Exacto. Entonces, no es la respuesta, ¿verdad? Exacto. Entonces, probablemente también ahí es cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Realmente hacer esa pregunta de forma genuina y en esa forma genuina poder conectar con los otros, con el otro que tengo al lado, que tengo al frente, o incluso cuando uno va, bueno, esto probablemente esta semana a ustedes les tocó cubrir la noticia del metro. Bueno, le iba a preguntar inmediatamente de eso. Exacto, lo del metro, y ese es un fenómeno que no es menor, porque en el fondo la gente necesito llegar a mi trabajo, pero ocurrió un hecho que es extremadamente violento y extremadamente triste. Entonces también es mirar alrededor con quienes nos topamos, incluso en esos momentos. Vi una declaración de una pasajera del metro el día de ayer que era súper terrible, ¿no? Porque hacía eco de esta situación. Decía, claro, uno se molesta y todo, pero dice, acá se mató a alguien, ¿no? Exacto. O sea, y dice, es terrible lo que está pasando, porque claro, uno se molesta al principio, pero después es como, ¿qué fue lo que pasó para que termináramos esta situación? Claro, qué tragedia se esconde detrás de esto, que al final para mí puede ser una lata, pero lata versus tragedia. O sea, no podemos perder de vista la capacidad de sentir, o sea, de conectarnos con lo que le está pasando al otro. O sea, al otro y al otro que está a nuestro alrededor, o sea, alrededor no necesariamente cercano, sino que también conmovernos con las historias cuando vamos en la calle, porque también en la calle caminamos como autómatas y también mucho cuidándonos porque nos puede pasar algo, pero eso hace que nos olvidemos de nuestro entorno. Doctora, otra cosa que conversábamos ayer con Matías, preocupados por este tema en realidad, era que quizás
ayudaría, por ejemplo, a hacer una campaña en el metro. Escuchábamos a las autoridades que con buenas razones piensan en poner estas puertas, Sí. porque bueno, no solamente para evitar que personas, digamos, pierdan la vida de esta manera, sino que también para evitar otro tipo de accidentes que pueden ocurrir, incluso perros que llegan a la Fortuitos, vía, en claro. fin, ¿no? Sí. Creo hay un mall en nuestra ciudad en que también se produjeron lamentablemente muchos suicidios y entonces se pusieron también suertes de contención física, ¿no? Exacto. Pero me pregunto si además de poner estas barreras físicas, ¿no será una buena idea, y quiero su opinión como experta, estas como barreras psíquicas, ¿no? O como ayudas. ¿Por Sí. qué no hacer una campaña? ¿Por qué no, por ejemplo, insistir en el 4141, en las estaciones de metro o en lugares en altura en que se presten? ¿Sirve de algo eso? ¿Usted cree que puede tener alguna significación? Absolutamente. O sea, tenemos que partir de la base que el tema del suicidio sigue siendo un tema tabú, Mm. como muchos tabús que tenemos en nuestro país. Mm. Y el tema de la muerte y específicamente del quitarse la vida sigue siendo un tabú. Entonces, no porque lo pongamos en la mesa, la gente se va a suicidar más. Muy por el contrario. Es que Si yo creo que ese educamos, es el punto. claro, Es si que, doctora, educamos, creo que ahí dan el punto, porque muchas veces uno se imagina voces que dirán, pucha, pero es que yo voy al metro con mi cabro chico de 12, 13 años, no quiero meterle esas cosas en la cabeza. Y la pregunta que uno se hace como mamá es, bueno, ¿voy a meterle esa cosa en la cabeza o realmente eso le va a llegar? Porque, bueno, vivimos en un mundo globalizado con teléfonos inteligentes y porque además, perdón, la idea probablemente de la muerte es connatural a todos nosotros, incluso si nadie nos hablara de ella. Exacto. O sea, pensemos que es la única certeza que tenemos en la vida. Finalmente, Tal que en algún cual. día vamos a morir. Entonces, partiendo de eso, no puede ser un tabú. No puede ser un tabú que no podamos hablar de morir y de que hay personas que lo están pasando mal. En el fondo también las campañas tienen que estar asociadas a pensar que hay personas que lo están pasando mal y poder mostrarles que hay formas de salir de eso. Que la forma de quitarse la vida no es la forma de resolver, sino que hay otras vías, que ellos no lo ven y que hay personas que podemos ayudarlos para que lo puedan ver. Sí, eso es lo importante de estas campañas. Entonces, las campañas no te van a enseñar a suicidarte, al contrario, te van a mostrar cómo puedes tener esperanza, en el fondo, optimismo, o sea, mirarlo desde el lado luminoso finalmente. Pero a propósito de eso último que usted dice, claro, no es como que te vaya a invitar a suicidarte, igual da la impresión, como la noción, y es una de las razones por las cuales incluso a mí me incomoda mucho decir la palabra suicidio, decirla así como en voz alta. A veces uno tiene como extremo cuidado de no vaya esto a ser un gatillante para una persona, me refiero a un gatillante de que lo vaya a hacer, sino claro. pero un gatillante de que le pueda provocar tremenda angustia a una persona que o ha tenido ideación o ha vivido de cerca una situación como esta, ¿no? Como que la palabra en sí mismo, y perdón el ejemplo de cultura pop y burdo que voy a utilizar, pero es como Voldemort. Es como algo que no se puede decir. Palabra que no puede nombrar. Exacto. Claro, es nombrable. Y pasa un poquito eso. Es que es al contrario, porque pones de relieve y pones en la mesa algo, lo que comentábamos al inicio. En el fondo, las personas cuando están sufriendo se van hacia adentro, se esconden. Y si uno pone los temas en la mesa, la persona puede decir, me puede escuchar. Y es una manera también, me imagino, doctora, de movilizar. tender una mano, Exacto. de sacar a esa persona de la soledad completa que vive, porque Absolutamente. finalmente, ¿qué es soledad sino no poder compartir tu mundo interior, digamos, Exacto. más allá de la compañía física? Exacto. Puedes sacar eso que está allá adentro. Entonces, suena fuerte la palabra, pero suena fuerte y si uno lo menciona y la persona lo estaba pensando, estaba pasando por su cabeza, decir, hoy hay alguien que lo está diciendo, o sea, a lo mejor puedo hablar con esa persona. O sea, Entonces, quizás suena fuerte la por eso- palabra y por de eso, eso suena. claro, por eso pero está más el fuerte imaginario. escucharla finalmente. en la soledad de la resonancia del cerebro propio, ¿no? Exacto. En solitario. Exacto. Doctora, ¿qué están haciendo? Que estaba mirando la página web y tratando de entender bien cuál es el acompañamiento que están haciendo ustedes desde la universidad, enfocado en un grupo, ¿no? El grupo más infanto-juvenil, según entiendo. Sí, a ver, nosotros como institución en nuestra misión formativa y social incorporamos el concepto del bienestar. Y el bienestar entendido en el fondo no solamente como que todos seamos felices, sino que incorpora en el fondo este concepto de también el malestar y cómo trabajamos ese malestar.
Entonces, desde ahí, en nuestra formación de pregrado, en nuestras carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, Trabajo Social, Psicología, incorporamos en el fondo en nuestra formación el concepto de bienestar. También en nuestros posgrados, tanto en los magísteres como en los doctorados. Pero también nosotros contamos con nuestro Centro de Atención Psicológica, el CAPS de la UST, que atiende gratuitamente a la comunidad, es abierto a la comunidad y que, claro, tiene especial énfasis en el trabajo en el malestar infanto-juvenil. Y por tanto, nosotros tenemos nuestras puertas abiertas para poder atender, para que se pueda acercar la gente y podamos atenderle y podamos apoyarlo frente a estas situaciones y otras. Sí, sin duda. ¿Hasta qué edad consideramos que, perdón Matías, disculpa, hasta qué edad se considera que esto que cabe, digamos, dentro de lo infanto juvenil en la banda de más arriba? Es una buena pregunta. No, claro, 18 años generalmente trabajamos en juvenil, pero de repente siempre hay un margen ahí hasta los 20, pero sí, hasta los 18. Pero también trabajamos con adultos. O sea, nuestro principal foco está en lo infanto juvenil, pero también se trabaja con adultos. Sí, que importante entender que hay red de apoyo, ¿no? Uno puede acceder a ayuda. O sea, desde el 2021 contamos con un plan nacional para el apoyo del suicidio. Tenemos el 10 de septiembre la fecha de concientización del suicidio. El 10 de octubre tenemos la fecha también de concientización de la salud mental, que son fechas importantes que nos ayudan a poner estos temas que de repente se dejan debajo de la mesa. Qué importante conversación que acabamos de tener, sobre todo además en esta semana en que yo creo que se puso efectivamente muy sobre la mesa y mantengámoslo ahí por lo que significa el trasfondo. Exacto, no lo bajemos, no lo dejamos debajo del mantel. No nos olvidemos qué es lo que hay detrás y abordémoslo en vez de seguir tapándolo de manera incómoda. Exacto. Conversamos en esta edición de Retransformadora Universidad Santo Tomás con la doctora Karen Celis Atenas, de Psicología y de la Universidad Santo Tomás, colaboradora además del doctorado en Estudios Psicológicos y Sociales de Bienestar de esa casa de estudios. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta la Muy próxima. buena tarde. Son las 7:29. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Nos vamos a la pausa escuchando a Leandro y Leonardo. Piensa en mí. En personas reales, ¿no? La inteligencia artificial se ha tomado las plataformas